Día del Padre. Hoy me la jugué con el título del mensaje, ¿vio? Día del Padre, por supuesto. Y el mensaje hoy es para todos los padres. Amén. Vamos a poner allí en las pantallas del libro de Proverbios, el capítulo 30, verso 24 y al 28. Dice el profeta Salomón: 4 cosas hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Los tejones, animalitos de poca monta, poco valor, pero que construyen su casa entre las rocas. Las langostas que no tienen rey, pero que avanzan en forma perfecta. Las lagartijas que se atrapan con la mano, pero que habitan hasta en los palacios. Y sabes, mi hermano, hoy en día se festeja el Día del Padre. Celebramos ese día. Y entonces Dios puso en mi corazón hablarles de lo que todo buen padre debe tener. Yo no sé si vos te considerás un buen padre o no, pero me daría mucho gusto saber que vas en camino a eso, a ser el mejor padre. Para vos como padre de familia, entonces, ¿qué es lo que considerás que no te debería faltar en tu vida hoy? ¿Qué crees vos que no debería faltarte en tu vida hoy? Y si pudieran responderme, porque no los voy a dejar, es posible que muchos de ustedes me digan: el trabajo no puede faltarme, el dinero, la salud, etc. Y definitivamente sí, mis hermanos, todo eso es muy importante. Todo es muy importante. El trabajo, la salud, el dinero, es muy importante. Pero todas esas cosas, ¿sabes? Son cosas cambiantes. Hoy pueden estar y mañana no ser así. Más en estos tiempos. Y es por eso que en el texto que acabamos de leer podemos encontrar representadas por medio de cosas pequeñas que hay en la naturaleza 4 elementos muy importantes que no tienen que faltar en un buen padre de familia. Y entonces pasamos ahora a ver cuáles son cada uno de esos elementos. Y el primer elemento es que todo buen padre debe tener inteligencia para ser un buen administrador de los recursos de la familia. El verso 25 nos menciona a las hormigas. Las hormigas, animalitos de escasa fuerza, pero que almacenan su comida en el verano. Decile al padre que tenés al lado: tenés que ser como la hormiga. Como la hormiga, negra, colorada, no importa, pero como la hormiga. Porque las hormigas preparan en verano su comida para pasar el invierno. Y esto nos habla de 2 cosas muy importantes. Padre, esto te habla de que tenés que prepararte para el futuro y prepararte para los cambios en las circunstancias de la vida. La palabra de Dios nos enseña la manera de cómo podemos nosotros como padres administrar sabiamente los recursos de nuestra familia para poder enfrentar los cambios y prepararnos para ese futuro. Y primeramente debemos prepararnos siendo fieles con Dios, con nuestras finanzas y poniendo a Dios primero. Primero Dios. Proverbios 3, 9, 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán y reventarán y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Ahora, como padres cristianos, debemos comprender
que honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, es garantía de bendición para nuestra familia. En segundo lugar, siendo sabios para utilizar los recursos que el Señor puede proveer para la familia. Isaías 55:2 dice: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se van a deleitar con manjares deliciosos. Muchas veces, mis amados padres, te vas a ver en la necesidad de recortar gastos innecesarios y tendrás que estar dispuesto a hacerlos, te guste o no te guste. Y en tercer lugar, los padres deben ser personas esforzadas y valientes para trabajar. Y las hormigas son un ejemplo de eso. Las hormigas son el ejemplo para cada uno de nosotros en cuanto al esfuerzo, en cuanto al trabajo. Allí en Proverbios 6:11, la Biblia te dice muy coloquialmente: anda perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. ¿Cuántos perezosos, cuántos vagos, diríamos, hay hoy en día? Tenemos que comprender que el trabajo es un canal de bendición de Dios para tu vida, Padre. El Señor no bendice la haraganería. Dios no bendice el despilfarro. Dios bendice el esfuerzo. Dios bendice la dedicación cuando provees todo lo necesario para tu familia. ¿Amén? ¿Estás ahí? Bien, pasamos entonces al segundo elemento. Y el segundo elemento es que todo buen padre debe tener sabiduría para poner sus planes, sus proyectos sobre la roca que es Cristo. El verso 26 nos dice que debemos ser como los tejones, animalitos de poca monta, pero que construyen su casa entre las rocas. Decir al que está a tu lado: tenés que ser como el tejón. Ya fuiste la hormiga, ahora sos el tejón. Y sabes, los tejones no son nada esforzados, pero tienen la sabiduría de poner su casa en la piedra. Pero lamentablemente muchos de nosotros, los padres, que seguramente somos esforzados. ¿Cuántos esforzados hay acá? A ver, manifiéstese, mi hermano. Eso, hágase ver. Los padres que seguramente somos esforzados. Padres que trabajamos por hacer realidad nuestras metas y nuestros proyectos. Pero ¿qué pasa? No las ponemos sobre la roca que es Cristo a veces. Muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta la voluntad del Señor sobre aquello que queremos hacer, que proyectamos o que planeamos. Tenemos que comprender el riesgo de edificar nuestra vida y nuestra familia sin fundamento y de luchar por proyectos que no están fundados en la voluntad de Dios. En Lucas 6:49 Jesús nos habla sobre esto, de lo que sucede cuando la base sobre la que edificamos no es la roca, que es Jesucristo. El verso 49 dice: el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. La palabra del Señor nos hace un llamado, nos hace ver, nos hace reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Es decir, en todos nuestros planes, allí debe estar Dios.
en todas nuestras metas, allí debe estar Dios. En todos nuestros proyectos, allí debe estar Dios. Y confiar en nuestra propia sabiduría, y no confiar, en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia prudencia. Proverbios 3, 5, 7 lo dice así: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Podemos estar seguros, mis amados padres, que si Cristo está en nuestra barca, esa tempestad no nos va a hundir. Así lo dice y lo relata Marcos 4, 35, 37, texto que conocemos. Ese día, dice, al anochecer les dijo a sus discípulos, está hablando Jesús, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Y Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Y sabes, mi hermano, ese era Jesús, el Hijo de Dios, que como en aquella ocasión, hoy también está contigo en toda situación. Por más arriesgada, por más peligrosa que parezca, Él siempre está presente. Siempre está presente sobre tu vida. Amén. El tercer elemento es que todo buen padre debe tener autoridad definida para poder cumplir el modelo establecido por Dios para la familia. Y vaya que hoy las familias están bastante desfiguradas. Y esto pasa porque realmente no hay una autoridad definida en la casa. Esa autoridad definida, aún dentro de hogares cristianos muchas veces, ese modelo establecido por Dios, que es el padre, el sacerdote en la casa. El verso 27 dice: las langostas que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. A ver, adivina, ¿qué le tenés que decir al que está a tu lado? Tenés que ser como la langosta. Decíselo. Ya fuiste hormiga, fuiste tejón y ahora sos langosta. Y sabes, mi hermano, esto no se refiere a que cuando te invitan a comer tenés que arrasar con todo lo que hay, como hace la langosta, como pasó anoche. No, eso no es ese tipo de langosta. No está refiriéndose a eso. El texto nos dice que las langostas que no tienen un rey, ellas salen todas ordenadas y en perfecta formación. Yo no sé si usted alguna vez vio una manga de langosta. ¿Alguien vio una manga de langosta en el campo? Es terrible, ¿no? Es una nube, pero entre ellas no se chocan, entre ellas van bien alineadas, tienen bien claro hacia dónde van, tienen bien claro cómo formarse. Es un espectáculo, si bien es una plaga que daña sembradíos y todo eso, es un espectáculo ver una manga de langostas. El ruido que hacen. Ahora, ¿cómo es posible que en nuestra familia vivamos en un caos? ¿Cómo es posible que vivamos en el desorden? ¿Cómo es posible que vivamos llenos de conflictos muchas veces? Y es lamentable que haya familias cristianas que viven como en los tiempos de los jueces en Israel. Sí. ¿Saben cómo vivían en aquel tiempo? ¿Alguien lo sabe? Bien. Busquen Jueces 21-25.
En aquella época, dice el texto, no había rey en Israel. Y que dice cómo vivían, cada uno hacía lo que le parecía mejor. O sea que cada uno hace y vive como se le da la gana, como se le antoja. Y por esto es que vivimos metidos muchas veces en pleitos, en conflictos, en problemas. Los padres son la autoridad establecida por nuestro Dios en el hogar. Él es la autoridad establecida, el Padre. Efesios 6, 1, 3 dice: Hijo, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Los padres de familia son los que tienen que establecer los límites en la familia, para el orden, para la buena convivencia en el hogar. La misma recomendación que la palabra de Dios nos hace para la iglesia, la podemos aplicar también en una familia cristiana. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, allí en 1 Corintios 14, 39, 40. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Y el verso 40 dice, y esto es lo que vos tenés que aplicar, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y en orden. Esto que se aplica a la iglesia se tiene que aplicar también en tu casa, en tu familia. Y en gran manera esto va a depender del nivel de involucramiento que tenga el padre de familia, que tenga con sus hijos y que tenga con aquellos que viven en su casa. Hay padres ausentes, y no porque se han ido, sino porque quizás trabajan muchas horas y cuando llegan lo único que tienen es gana de no hacer nada. Pero hay que involucrarse. A pesar del trabajo, a pesar del cansancio, a pesar de la tarea, involúcrate, papá, con la familia. Involúcrate con tus hijos. Anoche el pastor Gustavo Guaymas hablaba un poco de esto. De esa forma que a veces los padres, los sacerdotes de casa, debemos de cumplir, que es involucrarnos, ver qué hacen los hijos, ver por dónde andan los hijos, ver qué miran los hijos, ver con quién se juntan los hijos. Involucrarse. El cuarto elemento, entonces, es que todo buen padre debe tener prioridades bien establecidas y no negociables. Verso 28. Las lagartijas que se atrapan con la mano, pero que habitan hasta en los palacios. Decile al que está a tu lado, tenés que ser como la lagartija. A mí me fascinan las lagartijas, me encantan las lagartijas. ¿Sabes? Algo tan pequeño y quizás insignificante como una lagartija, la podemos encontrar siempre en la casa del rey. Pero es real también y lamentable que muchas familias cristianas dicen nunca tener tiempo para asistir a la iglesia. No tienen tiempo para la iglesia, tienen tiempo para todo, menos para estar en la casa del Rey de Reyes. Como padres cristianos tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos la importancia y el gozo de vivir, de venir a la casa de Dios. David decía allí en el Salmo 84:10, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Qué grande el rey David. Padres, nuestra familia debe comprender que la clave para tener una vida bendecida, una vida en victoria, es poner el reino de Dios como prioridad principal de nuestra vida. Jesús nos dice allí en Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero
La consigna es buscar primeramente el reino de Dios. Si vos no buscas primeramente el reino de Dios, no esperes que todas las cosas sean añadidas. Y a veces nos quejamos de que nos faltan cosas. A veces nos quejamos de que hay cosas que no están. Nos quejamos de no poder conseguir ciertas cosas. Entonces la pregunta es, ¿en dónde estás? ¿Qué hay primero en tu vida? Padres, la palabra de Dios te hace un llamado directo, tanto a nivel personal como a nivel familiar. No debes de dejar de congregarte. Vos tenés que ser el ejemplo para tus hijos, para tu esposa, para tu familia. No debes dejar de congregarte. Hebreos 10:25 es claro con respecto a esto. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y mi amado, yo no sé si vos sos consciente, pero el día se acerca. El día se acerca, cada vez lo tenemos más cerca. No tome la costumbre de no congregarte. Padres, en este día, en donde se nos festeja, en donde se nos reconoce como tales, hoy es el tiempo de poner nuestras barbas en remojo, si aún no lo has hecho, y comenzar a ser un padre al modelo de Dios. Quizás no lleguemos a ser nunca el mejor padre del mundo, porque somos humanos, tenemos errores y nos equivocamos, pero tenemos el modelo de nuestro Padre Celestial y tenemos que intentar parecernos cada vez más a Él. Amén, padres. Vaya pasando adoración. Y a forma de conclusión, Mateo 7, 9, 11 dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Y saben, hoy en día puede haber padres que en vez de pan le dan piedras a sus hijos. Puede haber padres que en vez de pescado le dan serpientes a sus hijos. Porque realmente el mundo está tan trastornado que hay familias destruidas, hijos dañados. Quizás vos no has conocido a tu padre y eso te puede llenar de tristeza el corazón seguramente. ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan?, dice Jesús. Y quizás si lo has tenido, pero hoy ya no está presente porque ha muerto. Quizás vos, al contrario, querrías no tener el Padre que tenés. Y esto puede suceder porque quizás te maltrata, te da piedra en vez de pan, o es un vicioso, etcétera. Puede haber varias razones. Quizás en tu corazón no encontrás ningún motivo para celebrar el Día del Padre. Pero sabes, mi amado, esta mañana quiero que conozcas al mejor papá del mundo. Y ese es nuestro Dios. Amén. ¿Y por qué Dios es el mejor padre del mundo?, te podrías preguntar. Porque Él es un Dios que no abandona a sus hijos. Y posiblemente vos conozcas muy bien el dolor del abandono. Quizás fuiste abandonado, quizás tuviste un padre ausente, un padre que te maltrataba. Quizás esa huella del abandono está sobre tu vida. Hay dolor, hay amargura, hay rencor, etc. Pero Dios ha prometido, y tené por seguro que lo va a cumplir, que Él nunca te va a abandonar. Él nunca te va a abandonar. Y de hecho tu padre te puede abandonar, pero nuestro Dios nunca lo hará. Él nunca lo hará. Porque Él es un padre que ama a sus hijos. Porque Él es un padre que no hiere. Es un padre que sana la vida de sus hijos.
Él se acuerda de tu dolor, sabe lo que has sufrido, Él sabe los maltratos que quizás recibiste en tu infancia, Él conoce lo que has vivido y que hoy quizás estás haciendo lo mismo con tus propios hijos, inconsciente o conscientemente. Pero si hay algo que Él quiere es sanarte, Él quiere sanarte, Él quiere curar tus heridas. Para ser un buen padre, ¿sabes? Tenemos que seguir el modelo de Dios. Dejarnos guiar por Él. Ser llenos de su amor. Su paciencia y su misericordia tiene que estar reflejada en nosotros como padres. Recordando que cualquiera puede ser padre, sí, engendrando un hijo te convertís en padre. Pero solo con nuestras acciones, solo con nuestras decisiones podemos ser un buen padre a la imagen de Dios. Así que hoy te llevas esta palabra, mi hermano. Tómala para vos. Y recordá, debes ser un padre inteligente, debes ser un buen administrador, debes ser un padre sabio y poner todo sobre la roca que es Cristo. Debes ser un padre que cumple el modelo establecido por Dios. Y debe ser un padre que tiene sus prioridades bien definidas. Amén. Dios te bendiga en este día, papá. Dios te bendiga ricamente. Que realmente tus hijos te visiten, tus hijos realmente vean en vos esa luz que quizás un día estuvo apagada, pero hoy como padre, hijo de Dios, esa luz brilla sobre tu vida.